a quien fue presidente del Banco Central de la República Argentina y un hombre que venía criticando muchas de las cosas que estaban pasando con la actual gestión de Sturzenegger. Aldo Pignanelli. Pignanelli, ¿cómo le va? Bella tarde. ¿Qué tal? Un placer, Nelson. Bueno, sorprendido por esto, ¿y qué significa este desplazamiento de Sturzenegger? No, a ver, la verdad que sorprendido no estoy. No sé cómo hizo Sturzenegger para aguantar tanto tiempo con los horrores que cometieron en política monetaria y cambiaria. Nos costó mucha plata a los argentinos esos horrores, ¿no? Bueno, el cambio de Caputo. Caputo es un hombre que fue acá en Argentina presidente del Deutsche Bank, recuerdo yo en la crisis del 2002, un hombre difícil de controlar en su momento, pero es un hombre que conoce mucho el mercado. No sé si está para ser presidente del Banco Central. Yo no estoy de acuerdo con el comentario que escuché recién del gran amigo Marcelo Bonelli, porque tengo una gran estima y respeto, de que Caputo fue el que resolvió el tema del supermartes de la Levac. Porque ese problema no se resolvió, querido Nelson. Si usted al otro día del martes del Super Levac o Supermartes, como lo llamaban, le dicen que era un país que había subido la tasa al 40%, que se había devaluado un 30% la moneda y que la inflación iba a llegar al 30%, usted decía, ¿dónde está la solución? No, lo entiendo. Obviamente lo que quiso decir Marcelo, que el gobierno en ese día tenía el temor de que todo el mundo vendiera, pero usted plantea algo que quiero decirle por honestidad, Marcelo también lo planteó en cuanto a que sí, pero no era... porque él, no digo por Marcelo, él lo que dijo es que el presidente Macri le tenía una gran estima a Caputo por cómo había manejado el día del supermartes. Y yo digo, si ese fue el manejo, la verdad que deja mucho que desear por el resultado. Pues no, por supuesto, porque además no solucionaba el problema como tal. Así que había pasado de hecho lo estamos comprobando que no se había solucionado el problema. Ahora, Pignanelli, porque el problema es, digamos, usted ahora cómo lo ve, porque hoy el dólar estuvo 28 y pico, es decir, acá hay un elemento... Mira, el dólar está para 30 pesos. Para 30. Hoy un dólar de equilibrio, cuando hablo de equilibrio es por el déficit de las cuentas externas. El Fondo Monetario le va a pedir que cese el drenaje de dólares. Argentina en los últimos 12 meses, a ver que seamos conscientes los argentinos, se nos fueron 50.000 millones de dólares. 30.000 de fuga de capitales, 10.000 por el turismo y 10.000 por la balanza comercial negativa. No se puede resistir más. ¿Entiende usted entonces que este cambio de persona, por supuesto, debe generar, veremos después qué pasa, cambio de decisiones o nuevas decisiones tendientes a ver cómo se pone un límite a esto? Castro, si acá no se cambia el modelo económico, monetario y financiero, podrá venir Caputo, Recaputo, que venga el que quiera, no va a poder solucionar el problema externo de la República Argentina, que se ha tornado endémico y que es un estrangulamiento muy grande. Acá hay que resolver las cosas con medidas heterodoxas, con un modelo que haga crecer la economía, que proteja a la industria, que impida que se nos vayan 10.000 millones de dólares por turismo, 10.000 por la balanza comercial y 30.000 por fuga de capitales. Ahora, esto es lo que necesitamos. Aldo, buenas noches. ¿Cómo puede impactar esto con respecto a la imagen argentina hacia el exterior? ¿Qué mensaje le envía al mercado? Bueno, imagínense ustedes que hasta hace media hora Federico Sturzenegger y Nicolás Duhovnen eran los negociadores del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que hoy uno de ellos renuncia por no haber cumplimentado las decisiones y las normas que correspondían. Es un desgaste como país muy grande. La verdad que es la primera vez que en medio de una negociación con el fondo renuncia al presidente del Banco Central. Yo no recuerdo antecedentes similares. No, esto es verdad. Además, lo íbamos a decir, la carta, digamos, de acuerdo, de búsqueda de acuerdo por parte de la Argentina, que se conoció, que se presentó con fecha 12 de junio ante el Fondo Monetario Internacional, están firmadas por Duhovne y por Sturzenegger. Claro, porque para que la gente que nos escucha entienda, el Fondo Monetario Internacional está para asistir a los bancos centrales de cada gobierno, porque su función fundamental es recomponer las reservas cuando éstas están en peligro o se redujeron. Entonces es fundamental para el fondo, es Fondo Monetario Internacional, a ver si está claro el tema, y le pone mucho hincapié a la política monetaria, a la política del Banco Central. Entonces ahora aparece un señor Caputo, más allá de lo que cada uno pueda opinar de él. Era el ministro de
finanzas hasta hace media hora pasa a ser presidente del Banco Central, que es de un rango menor al cargo que tenía. La verdad que suena bastante desprolijo. No, sin duda. Piñanelli, esto lo venimos analizando. Acá a mí me duele mucho como argentino, Nelson. Yo estoy, la verdad, muy preocupado. No tanto por la situación, porque siempre, usted sabe que en economía no existe el apocalipsis, sí, claro, de un país. El apocalipsis es por un desastre natural o por una guerra, y no es este el hecho. Siempre se puede buscar una solución, pero veo mucho amateurismo, sí, claro, veo mucha soberbia, y me parece que la conducción política no la está acertando, me parece a mí. Entonces, conclusión que saco, esto más que un problema económico pasa a ser un problema político. Absolutamente. Piñanelli, mire, usted por supuesto no tiene por qué escucharnos. Antes que se confirmara esto con Marcela Pagano... Usted es el periodista que más sigo, le quiero no, digamos, se lo digo. Le agradezco, pero digamos, cuando hablamos con Marcela Pagano hoy, y lo venimos hablando estos días, sí, efectivamente todo, y esto del dólar, está demostrando que hay un problema político. Es decir, el gobierno está tomando medidas supuestamente pro mercado, que usted dice, le guste o no, tenga este costo, de los mercados deberían responder, y la respuesta de los mercados al gobierno es una cachetada todos los días, que es una cachetada a nosotros, ¿no? Y lógico, porque los mercados cuidan su interés. Aparte, hay que ver para dónde está yendo el mundo también. Si hoy hay una guerra comercial entre las grandes potencias, porque hoy el mundo no está en comprador, está en vendedor. Claro. Y nosotros abrimos la economía porque queremos que sea una economía súper abierta, y hemos triplicado la importación de ropa o duplicado la importación de alimentos. ¿A dónde quieren llegar? No, efectivamente aquí, Piñanelli, hay un elemento que venimos... Es decir, el gobierno se ha comprado, vas a saber si de buena fe, un discurso de optimismo de que van a llover las inversiones, que no han venido, que esto está en el centro de la problemática. Hubo lluvia, pero de deuda. De deuda. Que es lo peor que nos puede... Es como que le cae granizo en vez de agua. Ahora, usted, digamos, ¿qué ve si hoy lo llamara el presidente? Ojalá el gobierno, o lo llamara Duhovne, que está hablando con economistas, no sé si lo va a llamar o no. No, a mí no me va a llamar porque yo pienso distinto. Bueno, pero... Ellos están encerrados en su propia soberbia, son como nosotros, que en la crisis yo hablaba con Duhovne. Pregúntele. Duhovne, cuando yo era director del Banco Central, en la época de Machinea ministro, era el representante de Machinea en el Banco Central. Y lo conozco muy bien, es una excelente persona, ojo. No estoy hablando del ser humano, estoy hablando del profesional. Pero la verdad que se están manejando con una soberbia. Y el que es soberbio en el cargo público es soberbio por desconocimiento e ignorancia, no por conocimiento. Usted sabe muy bien que en todos los cargos, cuando se ponen en soberbios, porque son ignorantes. Esto es así, por eso... En todos los ámbitos, usted como médico sabe lo que le estoy diciendo. El premio Nobel de Medicina suele ser mucho más humilde que cualquier médico de guardia, porque el tipo desde la humildad se hace grande, no de la soberbia. Absolutamente, pero supongamos que hoy se regana esto, ¿no es cierto? Y la verdad que debería ser lo natural, que junto con los que piensan como él, llame a otros reconocidos como usted que piensan distinto. Si le tuviera que decir, no 80 cosas, ¿no? 3 cosas, Piñanelli, para decir, bueno, miren, yo creo que deberían hacer esto que tendría algún efecto por lo menos inmediato, mientras después va a lo de fondo. ¿Cuáles serían? Bueno, primero, vuelvan al control de capitales y pongan impedimento a los capitales golondrinas. Segundo, protejamos más a la industria nacional. Y tercero, utilicen la LESVAC no para hacer negocios financieros, sino para reactivar la economía. Esto significa poner a las LEVAC al servicio del crecimiento de la economía, como se hizo en un par de oportunidades en la crisis del 2002, con los plazos fijos que estaban encanutados por Cavallo, y nosotros lo pusimos para compra de vivienda, para construcción, para venta de autos de 0 kilómetros, y se empezó a reactivar la economía. Si usted las LEVAC, en vez de regalársela a los bancos con los encajes no remunerados y transformarlo al 40% anual con un costo enorme para el Estado, lo pone al servicio de reactivar, por ejemplo, la construcción de viviendas populares, ahí va a empezar a crecer y va a dar un mensaje al mercado que Argentina quiere crecer y no quiere la especulación. Es un tema ideológico, no le dé más vuelta. Piñanelli, ¿considera usted que en este escenario el gobierno puede cumplir, es viable que cumpla con las metas, puntualmente las metas de inflación acordadas con el Fondo Monetario para el año que viene? Y hasta ahora no cumplió ninguna. Así que yo no le creo más al gobierno. ¿Qué quiere que le diga? Ojalá, por el bien de la Argentina, que lo cumpla.
Ahora, es fuerte todo esto porque el tema es, digamos, si el fondo finalmente le va a creer, porque todavía la firma no está, esto sale el 20, ¿no? Seguramente hay una decisión política del fondo de otorgar el crédito, pero también hay una decisión de un seguimiento trimestral de los resultados. No nos olvidemos que en el 2001 se firmó el megacanje, se firmó un crédito también del fondo, que en un momento dado, como no cumplíamos en la Argentina con los objetivos que se había planteado, dejaron de desembolsar y terminó el desastre de fines del 2001. No, por supuesto, efectivamente. Además, y van a cumplir. Mire, hay una trampa en el discurso de Dujón. Él habla del superávit o déficit o equilibrio primario. Y los intereses que pagamos déficit o equilibrio primario. Y los intereses que pagamos por la deuda. Claro. ¿Por qué no hablan de eso? Que ya son casi el 3% del PBI. Ahora, Piñanelli, en este contexto, porque obviamente está la realidad de esto que estamos hablando como elementos de economía y después lo que está pasando socioeconómicamente, porque ese es el elemento, ¿no es cierto?, clave que define. La gente lo que vive es eso, hay una situación de conflictividad creciente, ¿no? Sí, señor, y eso es lo que más nos tiene que preocupar. Mire, Nelson, por eso, discúlpeme, no lo quiero halagar en persona, pero los que me conocen, por eso yo admiro sus posiciones. Porque usted es un hombre objetivo. Usted acaba de dar en la clave de lo que más hoy nos debe preocupar a los argentinos, que es lo siguiente. Cuando subió Mauricio a la presidencia de la Nación, lo que más nos preocupaba era el déficit fiscal, o sea, cuánto gastaba el Estado y cuánto cobraba. Eso eran pesos en su mayoría. Después nos empezó a preocupar el sector externo, por la deuda, por la fuga de capitales, por el turismo, por la balanza comercial negativa. Y ahora nos va a empezar a preocupar el déficit social. Yo no creo que la sociedad argentina esté preparada para soportar el ajuste que se viene en lo social, estoy hablando. La verdad, hoy me preocupa más que todo lo que hablamos, me preocupa lo que usted acaba de decir muy bien, lo sociopolítico. Aparte, ¿con qué liderazgo político se va a manejar esto? ¿Dónde está? ¿Es el presidente el único líder que va a estar? ¿Y en la oposición quién está? ¿En el sindicalismo quién está? ¿En los empresarios quién está? ¿En el campo quién está? ¿Dónde están los líderes? Yo no los veo. Aldo, ¿durante cuánto tiempo considera usted que es sustentable mantener las tasas al nivel en el que están? No, nada. Esto no es sustentable ni un día. Es imposible. Mire, le voy a contar 3 cosas. Si usted hoy es una pyme, necesita pagar las quincenas y vender cheques, le van a cobrar el 80% anual. Tremendo. Y si usted tiene un descubierto, le van a cobrar el 110% anual. Y si usted quiere descontar, es un subcontratista de obra pública, que está bastante parada ahora la obra pública, y le pagan el certificado a 180 días, le van a descontar al 80% anual ese certificado. Le quitan el 40% del certificado, no hay rentabilidad que aguante. Entonces, la tasa de interés es un índice del desaguisado este. No sé, una tasa del 40% del EVAC, el doble es la tasa que nos van a cobrar para consumo, para tarjetas de crédito o para una empresa. Es insostenible. Aldo Piñanelli, como siempre, el gusto de escucharlo. No, ojalá encontremos la vuelta a esto. Esto es político, no es económico. Sin duda. Ojalá además... Yo que Clinton decía, es la economía estúpido, acá es la política estúpido. Piñanelli, muchas gracias. Les mando un abrazo, siempre mi admiración. Gracias, muy amable. Y ojalá lo convoquen para escucharlo. Sí, Carolina, vamos.